Buenas tardes. Llegamos ahora a otro de los actos de esta tarde de aniversario. La charla que bajo el título Casas, Cosas y Casos de los Arenales nos dará don José Manuel Cañas Reillo. Voy a comentarles algo de su extenso currículum para que conozcan a la persona que nos va a recuperar parte de nuestro pasado. Es licenciado de Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la misma universidad. Doctor en Filología Latina, también por la misma universidad. Su línea de investigación es la crítica textual e histórica de textos bíblicos en griego y en latín. Desde el 2005 es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios Griegos y Latinos del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Próximo Oriente en el CSIC. Desde el 2013 es editor honorífico de la Septuaginta Unternehmen, perdóname si no lo digo bien, en la Academia de Ciencias de Göttingen, en Alemania. Actualmente es investigador principal del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía e Industria titulado Recepción, Transmisión y Tradición de la Biblia en griego y latín, edición y estudio de textos, del que forman parte 14 investigadores de universidades españolas y estadounidenses. En enero del 2012 puso en marcha el blog Cristana en el Tiempo, en el que día a día, hasta el día de hoy, ha publicado más de 2.000 artículos, uno cada día, con más de 260.000 visitas, dando a conocer en pequeños retazos la historia de Campo de Cristana a través de artículos de prensa, publicaciones oficiales, documentos de lo que, por supuesto, Arenales de San Gregorio en diversos momentos de su historia también está presente en este blog. Y es precisamente de algunas de las historias que sobre Arenales ha publicado en su blog de las que nos va a hablar hoy aquí José Manuel. Así que José Manuel, buenas tardes, bienvenido y tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, sobre todo al excelentísimo Ayuntamiento de Arenales por invitarme a impartir esta charla, esta conferencia, en la que voy a hablar de algunos artículos, de algunos temas sobre los que he publicado ya algunos artículos en mi blog Cristana en el Tiempo, en el que lógicamente tienen que salir a relucir a Arenales de San Gregorio y muchísimas veces. Aquí propongo, y quizá conviene justificar el título de la charla, no una historia de Arenales de San Gregorio, porque yo no soy la persona más indicada, yo no soy historiador. Sobre todo me baso en material de hemeroteca y en fuentes bibliográficas a las que he podido acceder en los últimos 5 años. Sobre todo lo que me interesa aquí es trazar una serie de capítulos de la historia de Arenales, capítulos sueltos, y por eso he titulado la charla Casas, Cosas y Casos en Arenales de San Gregorio. Nos vamos hacia el pasado, al año 1700. Vamos a empezar por una de las fechas más antiguas de las que tenemos noticia, que sería el mapa del partido de Ocaña en el año 1784. El mapa lo publicó Tomás López, geógrafo de los dominios del rey en Madrid en el año 1784. Vemos en él el término completo de Campo de Cristana, coincide en sus límites casi exactamente con los actuales. Pero si nos vamos hacia el sur, hacia el río Záncara, vamos a encontrar diversos topónimos, algunos de los cuales aún hoy perviven. Y al sur de esta masa que vemos aquí de árboles, boscosa, que representa quizá tierras vírgenes en la época, encontramos el lugar llamado de Arenales, en el que además encontramos que hay tres símbolos con cruces que corresponden, según la nomenclatura de este mapa, a oratorios rurales, oratorios campestres. Sea como sea, lo más importante es que aquí ya encontramos el topónimo y encontramos un paraje con este nombre, y encontramos sobre todo este oratorio. Avanzando en el tiempo, nos vamos al año 1831, en particular al artículo dedicado a Campo de Cristana en el Diccionario Geográfico Universal
de Sebastián Miñano, publicado en Barcelona en el año 1831. Y nos dice sobre Arenales que era una famosa huerta nombrada de los Arenales de la Moscarda y de Campos. Y esta misma denominación, Arenales de la Moscarda y de Campos, se va a encontrar también en Fermín Caballero, en su segunda corrección fraterna al presbítero doctor don Sebastián Miñano, y que se publicó en el año 1827. La cuestión de los nombres en esta época va a plantear bastantes problemas, porque vamos a encontrar tanto los Arenales como los Arenales de la Moscarda, los Arenales de la Moscarda de Campos, los Arenales de Campos, y vamos a encontrar bastantes variaciones. Continuamos al periodo de 1881-1890, donde vamos a encontrar los nombres de algunos contribuyentes electores. El Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real publicaba a principios del año los listados de todos los contribuyentes electores de cada localidad de la provincia. Es decir, sencillamente que en aquella época solamente tenían derecho del voto quienes pagaban una contribución. Y, por ejemplo, en Criptana, de un total de unos 6.000 o 7.000 habitantes hacia 1885, había unos 260 contribuyentes electores y solamente ellos tenían derecho al voto en todo el conjunto de la población. Para los residentes de Campos de Criptana se daba el nombre de sus respectivas calles y encontramos también algunos contribuyentes de Arenales. Se les citaba únicamente con el término Arenales como lugar de residencia o a partir de 1889 como Colonia Arenales, sin identificación de calle. Los contribuyentes electores de Arenales comienzan a aparecer por primera vez en estos listados en 1881. En ese año vamos a encontrar que se citan dos: Emiliano Escribano Alhambra y Antonio Escribano Villacañas, y ellos van a aparecer hasta el año 1883. En 1889 ya va a haber algunos cambios, no aparecen los citados y en cambio sí encontramos otros tres nuevos, que son Hilarión Escobar Sánchez, que pagaba una contribución de 32 pesetas con 68 céntimos, Viviano López de la Rica, que pagaba 37 pesetas con 72 céntimos, y Félix Muñoz Quirós, que pagaba 43 pesetas con 8 céntimos. Cambiamos de tema y nos vamos a un tema que a mí en Arenales me parece apasionante, que es el de la enseñanza, la historia de su escuela, de la historia de sus maestros, que además se puede seguir con bastante detalle, los nombramientos, las sustituciones, se puede seguir con bastante detalle en el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real y además en muchísimas publicaciones especializadas en magisterio de aquella época. Y nos vamos a centrar en dos maestros, que son los que más nos van a aparecer a finales del siglo XIX, que son Sixto Carreras y Petra Rivera. Respecto a Sixto Carreras, nos vamos de nuevo al Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 9 de octubre de 1882. Este boletín publica un listado de plazas vacantes en escuelas de la provincia de Ciudad Real. Podían pedir el traslado a ella los maestros y maestras que ya tuviesen plaza en propiedad en escuelas de igual clase o superior dotación a las ofertadas. Una de las plazas vacantes correspondía a la escuela incompleta de niños de Arenales de la Moscarda, considerada anejo de Campo de Criptana, y tenía este puesto un sueldo anual de 500 pesetas. Meses después, la Junta Provincial de Instrucción Pública de Ciudad Real, en sesión celebrada el 23 de febrero de 1883, acordó la propuesta de concurso de ascenso de Sixto Carreras y Alarcón para la Escuela de Arenales de la Moscarda. Anteriormente, Sixto Carreras había sido maestro de Horcajuelo. El 13 de junio de 1883 se comunica que Sixto Carreras había tomado posesión de la plaza de maestro en la Escuela de Arenales, y poco después se publica
un anuncio de la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Ciudad Real por el cual se encarga a los maestros de algunos pueblos que remitan rápidamente documentación relativa a los presupuestos, listas de libros de texto e inventarios de material de sus respectivas escuelas para ese año económico. Y entre los pueblos cuyos maestros y maestras tenían que remitir estos materiales figuraban Campo de Criptana y la aldea de Arenales de la Moscarda, y se dice que de no hacerlo incurrirían en una falta que se anotaría en su expediente, además de otras providencias que se considerara necesario adoptar. En 1900 encontramos ya a Sixto Carreras Alarcón como maestro en Campo de Criptana, y ese mismo año encontramos ya en Arenales, como maestra de la escuela mixta, a Petra Rivera. Sixto Carreras falleció en marzo del año 1909. Encontramos la noticia en la sección de socorros mutuos de la Nacional, que se publicó en dos sitios a la vez, en el semanario El Magisterio Contemporáneo, que era el órgano oficial de la Asociación Provincial de Maestros de Guadalajara, y en el Distrito Universitario. Se solicitaba, en este último, que se recaudasen 90 céntimos por socio para 9 maestros fallecidos en ese mes, y entre ellos está el citado Sixto Carreras, primero maestro en Arenales de la Moscarda y luego en Campo de Criptana. Aunque Vicente me ha comentado que hubo algunos problemas con la incorporación de Sixto Carreras, ¿no?, sí, a su plaza. Cuando Sixto tenía que tomar posesión de la plaza, aquí no se presenta, los vecinos se quejan y el gobierno civil nombra un nuevo maestro, que ese sí está aquí por el plazo de no llega al año, y en ese plazo de tiempo Sixto Carreras entonces ya sí toma posesión de su plaza aquí en Arenales. En el Ayuntamiento de Campo de Criptana existía por aquel tiempo una junta local de instrucción pública que celebraba sesiones mensuales o bimensuales para tratar sobre la situación de la escuela tanto en Criptana como en Arenales. En la sesión del 21 de octubre de 1889 encontramos que se decide en la Junta Local de Instrucción nombrar maestro interino y proponerlo a la Junta Provincial para que a su vez lo haga el rectorado a don Ramón López Manzanares, para que sirva la vacante que resulta por defunción de la maestra de los Arenales de la Moscarda. Se acordó al mismo tiempo proponer a dicha Junta Provincial que la escuela de ambos sexos de dicha colonia rural se declare escuela incompleta de niños para que sea servida por un maestro. Y 4 días después, en otra sesión, esta misma Junta, una vez aprobada el acta anterior, dice haber quedado enterada de que se había nombrado maestra interina de los Arenales de la Moscarda a doña Petra Rivera. No parece, sin embargo, esta no era la maestra esperada en Arenales, y parece que esta decisión no cayó muy bien al alcalde pedáneo, quien quizá esperaba un maestro o ya tenía un candidato previsto en mente. Es esto una sospecha que tengo, a la que he llegado por lo que se dice a continuación en el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real, que da cuenta de los extractos de estas sesiones. Y dice, y que sin excusa ni pretexto alguno la facilite el alcalde pedáneo local para dar la enseñanza, entregándole bajo inventario el menaje que dejase la difunta, la anterior maestra. Y pocos días después, el 23 de septiembre, en sesión ordinaria, se informaba del nombramiento definitivo de Petra Rivera como maestra interina de Arenales. Pero lo iba a tener muy difícil Petra Rivera, porque el capítulo que he titulado El Afer Petra Rivera se debe a una auditoría que le hizo el ayuntamiento. Algo debió ocurrir por aquellos días en la escuela de Arenales, algo que motivó que el Ayuntamiento de Criptana, encargado por aquel tiempo de la enseñanza en el término, tuviese dudas sobre la gestión que estaba haciendo Petra Rivera en la escuela. Lo sabemos porque en el boletín oficial de la provincia del 9 de mayo de 1892 se publica el extracto de sesiones del Ayuntamiento de Campo de Criptana, y en la sección de la Junta Local de Instrucción Pública encontramos la siguiente nota. Aprobada el acta del anterior, la Junta acordó que no se informe ni remita a la Junta Provincial la cuenta del tercero y cuarto trimestre de 1891 que presenta la maestra de los Arenales de la Moscarda, hasta tanto se compruebe la existencia del material que en ella figura comprado. El problema
era, al parecer, no solo económico y no atañía solo a la justificación de gastos. Se ponía en duda también, a juzgar por lo que sigue a continuación, la situación en que se encontraba la Escuela de Arenales y la situación en que se encontraba la enseñanza en la localidad. Además, había bastantes dudas sobre la conducta moral de la maestra. He aquí lo que nos dice la Junta de Instrucción Pública. Decide nombrar una comisión compuesta del señor cura párroco, regidor, médico, vocal, señor Alfaraz y secretario para que pase a los Arenales y examine el estado de la enseñanza, adquiriendo noticias de los vecinos habitantes de la colonia acerca de la conducta moral de la maestra doña Petra Rivera y con vista de todo formule dictamen. Esa comisión que realiza ese expediente, se conserva en Cristana ese expediente en el archivo histórico y del cual yo he sacado 2 líneas para que veamos la resolución que toma esas personas que vienen a visitar la escuela de Arenales. Que dicho sea de paso, y antes, no lo tenía que haber cortado antes, la escuela entonces se encontraba en el edificio, en la casa de Rufino Amores, en la casa de los Rufinos, ahí donde se encontraba la escuela de Arenales, porque incluso la antecesora de Petra Rivera, Fabiana San Román, muere ahí, en esa casa, y sin pertenencias y sin nada, reclama al ayuntamiento rufino para que le paguen 2 meses que le debía esta señora del alquiler de la escuela y la vivienda, y por eso sabemos que las escuelas en aquella época estaban en la casa de los Rufinos. Pues bien, de ese expediente he extractado 2 líneas que además la firma, una vez que la Junta hace el expediente, la firma Vicente Lara, el alcalde. Y dice este expediente, dice, contra la maestra es por no enseñar a los alumnos, no la ven de rezar, su conducta es poco favorable a la moral y la enseñanza está decaída desde hace más de 1 año en la población. O sea, esa era la situación de esta maestra, que luego sigue, o sea, con este expediente y todo, en aquella época eso la moral y no rezar, pero ya siguió aquí en el cargo de maestra. Luego supongo que esto se solucionaría porque de hecho tiene una calle que está aquí al lado, ¿no? O sea, que supongo que no iría tan... No, pues continúa años después de maestra. No, aquí hay una nota de Josefa Hernández Blanco, que dice haber recibido de Petra Rivera la cantidad de 10 pesetas para blanqueo y aseo de los locales de la escuela, como mera curiosidad de este mismo año, del 1892. Y ahora nos vamos al año 1911, que es, bueno, pues quizá una de las épocas yo creo que de mayor esplendor de Cristana y también de Arenales. Y tomamos una publicación de la época, el Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de ese mismo año, y en él encontramos la información relativa a Campo de Cristana y a su agregado, así aparece en este directorio Arenales de la Moscarda. Este directorio proporcionaba datos muy diversos sobre cada pueblo, sobre la administración civil y religiosa de la localidad, sobre sus actividades económicas y además nos daba los nombres y en algunos casos datos adicionales de gran interés. También nos daba noticias sobre la enseñanza. Siguiendo con la información del directorio, se hace referencia a la fiesta mayor de Arenales, que se celebraba el día 9 de mayo. Es hoy también, ¿no? Este año. Sí. Y a continuación a las autoridades de aquel tiempo, que eran el alcalde pedáneo, Vicente Escribano, y el párroco Alejandro Fernández García. Y al año siguiente comienza en Arenales un proyecto bastante importante, que es el de la construcción de una iglesia. El párroco de Arenales estaba empeñado en aquel tiempo en construir una iglesia y por ello solicita una subvención al Ayuntamiento de Campo de Cristana. La solicitud se lee en la sesión del día 10 de abril de ese año y se dice, más o menos se da cuenta de una instancia del señor cura párroco de Arenales en el que solicita una subvención para la construcción de templo parroquial y cementerio, acordando que el ayuntamiento entonces acuerda que quede sobre la mesa para su estudio. Ya no sé después lo que no tengo más noticias del ayuntamiento a este respecto. Y 3 días después de que el ayuntamiento cristanense tratase esta cuestión, se coloca la primera piedra de la iglesia de Arenales de la Moscarda.
Y así, al menos, nos lo cuenta quien firma una pequeña nota que se publicó en el periódico provincial El Pueblo Manchego del sábado 13 de abril de 1912, que dice: «Hoy, según teníamos entendido, se colocó la primera piedra de la futura iglesia de la aldea de Arenales de la Moscarda. Mañana nos ocuparemos de este acto». He buscado en vano este artículo de mañana, en el que nos daría todos los detalles sobre la inauguración, la colocación de la primera piedra, pero no lo he encontrado. Hay un dato muy interesante, y es que el corresponsal que firma esta nota es seguramente Maximino Cuadra, que era el criptanense que durante muchos años estuvo enviando sus crónicas a este periódico provincial, y gracias al cual tenemos detalladas descripciones de la localidad. El párroco fue más allá en la búsqueda de medios para construir la iglesia. Como ya he dicho, en aquellos años el corresponsal del periódico El Pueblo Manchego era Maximino Cuadra. Y un día de primavera de 1912, desde Arenales, le remitió una petición desesperada, el párroco. Y Maximino Cuadra la hizo llegar a su periódico y se publicó el 11 de mayo de 1912. El párroco era Alejandro Fernández en aquella época, y el tema de su carta era la necesidad imperiosa y desesperada de construir en Arenales un templo parroquial. Nos dice Maximino Cuadra en su artículo del periódico: «En la carta que a continuación inserto me piden una crónica, y la verdad estimo muy en razón el insertar algunos párrafos de la carta que el reverendo párroco don Alejandro Fernández de Arenales me dirige. Ella dice más que lo mucho que yo puedo decir y no requiere comentarios. A la consideración de los católicos manchegos dejo las razones que se apuntan». Y a continuación nos incluye la carta del párroco de Arenales. Dice: «Mi querido amigo, constándome el sumo interés que demuestras en todas las obras de caridad, te dirijo la presente para que en el pueblo manchego del que eres corresponsal hagas un llamamiento a las personas piadosas y caritativas a fin de allegar recursos a una obra de tanto interés para la gloria de Dios como es la edificación de un templo parroquial en la aldea de Arenales, término municipal de Campo de Cristana, aldea que sabes excede de 700 almas y que no tiene más edificio para celebrar los oficios divinos que el ruinoso oratorio particular que tú conoces, cedido piadosa y desinteresadamente, pero incapaz de contener más de 50 personas». ¿Cómo se buscaba entonces, cómo se intentó solucionar el problema de la construcción de la iglesia? Por el medio más acostumbrado, que era una suscripción popular, y así se hizo. Entonces, continuando con la carta del párroco, nos dice: «Se ha abierto una suscripción a fin de allegar recursos para la edificación de la parroquia, pero el vecindario, sabes, es pobre, los recursos pocos y bastante hacen con poner los materiales al pie de la obra, aunque no todo el vecindario se presta, pues los peones que ofrecieron contribuir con algunos jornales están reacios, y son pocos los que han cumplido la promesa. Así que apenas empezadas las obras, estamos próximos a terminarlas, si no acude la caridad a prestar su apoyo a obra de tanta importancia y utilidad. Los donativos pueden remitirlos, si te parece, a la administración del periódico y a esta, tu casa, Convento 23. La casa de Maximino Cuadra. Maximino Cuadra, tenemos que decir que tenía una gran presencia en la vida social y religiosa de la localidad de Campo de Cristana. No es por ello extraño que el párroco le dirigiese la carta. Por ejemplo, en 1911, Maximino Cuadra era secretario de la Junta de Caballeros que iba a representar a Campo de Cristana en el 12º Congreso Eucarístico Nacional. Bueno, y para más detalles sobre la inauguración de la iglesia, hemos hablado sobre la construcción, sobre los problemas. Bueno, pues ya remito a este artículo que publicó José Vicente Méndez en el programa de Ferias y Fiestas de San Gregorio de 2005, en el que da bastantes detalles sobre la historia. Pero antes de que continúes, sí. Quería añadir, volviendo al comienzo de tu disertación sobre la construcción de la iglesia, de una carta que escribe el párroco Alejandro Fernández Viejo Bueno, que así era su nombre completo, que da la casualidad que su hermano era el presidente de la Comisión de Educación de Cristana. Eso ahora mismo no recuerdo el nombre, sea Fernando, no recuerdo el nombre, tú lo sabes, pero bueno, era párroco aquí en Campo de Cristana, en Arenales, y le remite, cuando ya se jubiló y se fue de aquí de Arenales, le remite una carta a Justo Olmedo padre, el 13 de diciembre de 1959. Y ahí pues detalla un poco pues, para lo que él fue la historia de Arenales de cuando él llegó.
Y dentro de eso pues habla de Francisco Olmedo, y me gustaría aquí leer la pequeña párrafo que habla y que hace referencia a la Iglesia. Dice: Francisco Olmedo, tu abuelo, dice, estando criado 5 hijos y no sobrándole nada, al hablarle yo de si me permitía hacer la iglesia donde está, me dijo: de la huerta corte usted por donde quiera y le haga falta, pero gratis, lo doy yo. De esa huerta sacaba patatas, tomates, pimientos y mucha fruta para dar de comer a su mujer y a sus hijos. Son los actuales terrenos de la parroquia. Todo esto viene a colación en un principio a una visita que realiza el obispo de Ciudad Real, Arenales, en 1911, y visita el Cocero. Esto está aquí en la parroquia, en el libro de visitas, y dice que encuentra el Cocero ruinoso, que es incapaz de albergar dentro a personas. Celebran la misa y creo que dan 100 y pico comuniones en esa misa al aire libre, y ahí hace hincapié a todos los vecinos a levantar una nueva iglesia, una iglesia digna, y en especial al párroco, que le dice que coja de todas sus fuerzas, todas sus ganas, para que esa iglesia sea realidad en muy poco plazo de tiempo. Por eso esa petición que acabas de leer que hace el ayuntamiento, entre otras, hace el ayuntamiento de Cristana para coger fondos para levantar la iglesia. Vamos a hablar de otro capítulo, en 1932. Es que allá por este año el alcalde cristanense Antíoco Alarcos prohíbe las procesiones y impone multas a quienes la celebrasen. Así, por ejemplo, prohíben aquel año la procesión del traslado de la Virgen de Cristana desde la parroquia a su santuario, pero también en Arenales comienza a imponer prohibiciones. Encontramos en un periódico de la época, La Nación, del martes 17 de mayo de 1932, un artículo titulado «El alcalde de Campo de Cristana impone una multa al cura de Arenales porque el pueblo saca en procesión la imagen de su santo patrón». Veamos qué dice la noticia. Nos comunican de Arenales, pueblecito de la provincia de Ciudad Real, compuesto de 200 habitantes. Lo de los habitantes realmente es, una vez dice 200, 700, no se puede tomar muy en cuenta, Y enclavado en la jurisdicción del alcalde de Campo de Cristana, que dicho alcalde, en oficio que dirigió al cura párroco, prohibió la procesión que anualmente celebra dicho pueblo en honor de su patrón, San Gregorio. El citado oficio fue colocado en la puerta de la iglesia para conocimiento de los fieles. El vecindario no se conformó con la tiránica orden del alcalde de Campo de Cristana, que además de tirano se llama Antíoco, y hace públicas manifestaciones de protestante, teniendo que intervenir el párroco, quien calmó los ánimos y aplazó la procesión hasta la tarde. En tanto, trataba de conseguir la revocación de la orden. No fue esto conseguido, y el cura párroco comunicó al vecindario el fracaso de sus gestiones. Pero ante estas circunstancias, ¿qué hizo el pueblo de Arenales? Bueno, pues hizo lo que era de esperar. Y en el mismo periódico que hemos dicho antes, se nos dice: el vecindario, ante la tiránica oposición del alcalde, entró en la iglesia y sacó por su cuenta la imagen del santo patrón, llevándolo en andas todo el vecindario que se turnaba en su tarea, dando muestras de un gran fervor religioso y depositando limosnas al turnarse. El párroco, obediente con la orden, se inhibió en absoluto del hecho, no asistiendo a la procesión, como tampoco asistió la iglesia con la cruz. La procesión recorrió su itinerario sin ningún incidente y con el mayor entusiasmo. El alcalde de Campo de Cristana ha impuesto una multa al cura párroco de Arenales, basándose en la desobediencia a las órdenes dadas por él. Creemos que el párroco cumplió estrictamente la orden del alcalde, siendo el pueblo el que, llevado de su espíritu religioso, no hizo caso a la autoridad municipal, sacando en procesión a su santo patrón. Te vuelvo a cortar. De esas prohibiciones que había en Cristana, que el alcalde hacía las procesiones en general en Cristana y aquí también, pues se conservan del año 1935 las peticiones que hacían los distintos presidentes o los curas párrocos para, se llamaba minuta de la procesión, donde tenían que escribir pues en qué procesión iba a ser la que se iba a desarrollar, qué itinerario iba a tener y los días. Para con ese formulario lo pasaba al alcalde y el alcalde autorizaba o no autorizaba esa manifestación religiosa, que todas eran negadas. Pues del año 35, del 2 de mayo, se conserva una entre las que hay de Cristana, que nos da a conocer el recorrido de la procesión, que antes decía
José Manuel, que los vecinos sacaron en el recorrido habitual, que el recorrido que entonces, en los años 30, y que poco varió al que todos hemos conocido anterior a este, y que era saliendo de la iglesia parroquial, la calle Claudio Lara. Ayer me decían que también podía ser Claudia Lara, ahí pone Claudio Lara, camino del cementerio, carretera de Cristana y camino de la iglesia, que actualmente serían pues, la iglesia parroquial, calle Padre Heliodoro, calle Molinillo, avenida de Cristana y calle Juan Carlos I. Un recorrido más corto del que, como he dicho antes, pues muchos hemos conocido. Bueno, y ahora ya damos un salto y ya llegamos al final. Nos vamos acercando a los tiempos modernos. Y nos vamos al año 1973, una noticia que a mí me parece que es deliciosa, que es la primera fiesta de la vendimia y del melón de Arenales de San Gregorio. Y bueno, pues conocemos esta fiesta pues gracias a lo que nos contó el corresponsal de Arenales, que es J. Olmedo, que no sé quién sería. Justo Olmedo. Bueno, pero eso lo sabes tú, pero yo no soy de aquí. Y se publicó en el periódico Lanza. Bueno, el acontecimiento fue una noticia importante y por ello tuvo un hueco en las páginas del periódico el 29 de septiembre. Y fue noticia porque era la primera vez que se celebraban este tipo de fiestas de la vendimia y del melón en la entonces pedanía cristianense de Arenales. Fueron, en general, días de regocijo general, o como dice el corresponsal de Lanza, hubo un ambiente de gran familiaridad y alegría. Se eligieron reinas de las fiestas, una para la vendimia y otra para el melón. Y tuvieron incluso su respectiva corte de honor. Digo que a lo mejor están por aquí algunas de las reinas. Dilo, si no pasa nada. María El Pilar Lara fue reina de la vendimia y Angelina Díaz, reina del melón. Ahí está. Bueno, pues nos cuenta que comenzó la fiesta con una misa con sus ofrendas en forma de productos de las cosechas a cargo de las reinas. Y luego se cambió el escenario y de la iglesia se pasó a las cooperativas, en las que se pisó el primer mosto de la temporada y seguidamente se asistió a un vino de honor. Esto fue por la mañana. Por la tarde la fiesta siguió, pero esta vez con tintes gastronómicos, porque tuvo lugar un concurso con un premio para el plato del concurso, que era el pisto. Por supuesto, el manchego. Bien, y bueno, había olvidado poner estas fotografías, esta que es muy interesante, del ayuntamiento. Y bueno, pues así llegamos ya al Arenales de hoy y acabamos esta charla. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Pues sin duda, como todos hemos podido recordar, interesante esta charla que nos ha pedido José Manuel esta noche, recordando para todos pues nombres conocidos, datos ya olvidados y circunstancias de nuestro pasado. Como alguien dijo, recordar es vivir y es vivir nuestra historia. Gracias, José Manuel, por haber sido partícipe de este encuentro con nuestro pasado. Bueno, yo encantado porque me gusta mucho Arenales. Pues llevo mucho tiempo viniendo aquí, sobre todo a pintar paisajes, porque es un paisaje muy, muy bonito. Pues nada, quedas emplazado para otra charla aquí con nosotros. Y nada más, antes de dar por concluido este acto y pasar al café y los dulces que la Asociación Amas de Casa ha preparado pues para el día de hoy, pues aquí tenemos a Iván, que va a ser el que pues, va a cerrar un poco lo que es el acto. Hemos querido desde el Ayuntamiento tener un reconocimiento tanto para José Manuel por su charla, para como dos personas que han colaborado mucho con nosotros, con Inmaculada, con Aurora, con José y conmigo para preparar este acto. Entonces hemos preparado un pequeño obsequio que va a entregar la Reina de Damas, tanto para José Manuel como para Francisco, nuestro bibliotecario que nos ha estado ayudando estos días, y José Vicente. Así que os pido que vengáis para acá y recibid este presente nuestro.